Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Consorci Internacional Menéndez i Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch. Ens apleguem avui aquí, dia 6 d'octubre, per inaugurar el curs 50 anys de la mort de Franco, perspectives històriques actuals sobre la dictadura. Aquest curs l'organitza el CUIM, el Consorci, que també porta el nom de l'Ernest Lluch, conjuntament amb la Fundació Ernest Lluch, i es troba emmarcat dins el programa commemoratiu a l'homenatge d'Ernest Lluch motiu als seus 25 anys del seu assassinat. I com sabeu, ja vam encetar el primer curs, que era sobre sanitat, i el que fem és dedicar tot aquest any 2025 a la figura de l'Ernest Lluch. Ens acompanyen a la taula, no ha pogut venir el senyor Major, i ens acompanya Josep Maria Carreras, el vicepresident de la Fundació Ernest Lluch. També ens acompanya el doctor Joan Fuster Sobrepera, coordinador del curs, i el senyor Jaume Claret Miranda, coordinador del curs, que està assentat aquí al públic, allà baix a la punta. Tot seguit cedeixo la paraula al senyor Josep Maria Carreras i de nou us donem la benvinguda, us agraïm sincerament la presència en aquest curs que durarà avui dilluns i demà dia 7 dimarts. Moltes gràcies. Bé, molt de pressa, a veure si així recuperem el temps que hem començat tard i simplement excusar el president Joan Major que per diverses coses no ha pogut venir, agrair sobretot a la UIM la seva col·laboració. La Fundació ha col·laborat amb la UIM des dels seus inicis, havíem fet bastants cursos a Santander, també aquí, etc. És una col·laboració lògica donat els noms i els objectius de les dues institucions i res més. Simplement felicitar els organitzadors per la tria de l'acte i dels ponents. Crec que després de 50 anys és important repensar el franquisme i explicar-lo davant d'algunes versions que estan sortint ara, sobretot entre la joventut, que no tenen gaire a veure amb el que realment va ser. I res més, moltes gràcies per la vostra assistència. Bé, passo la paraula a Joan Fuster Sobrepera, coordinador del curs. Bon dia a tots i, en primer lloc, gràcies per haver-se matriculat en el curs, vicepresident, gerent del Consorci. Per economia de temps hem decidit que només un dels dos intervindria en aquesta sessió i ho faig jo en nom del Jaume i meu propi. En primer lloc, dic que estic molt satisfet de poder estar en aquest acte per inclús raons personals. Jo he estat molt vinculat en aquesta casa durant molts anys a la Universitat Menéndez Pelayo, del qual he estat director d'aquest centre durant 7 anys, i també a la Fundació Ernest Lluch, de la que encara formo part. El curs, com diu el títol, aprofitant el pretext, o si voleu el text dels 50 anys de la mort del dictador, vol presentar recerques actuals, molt actuals. La major part dels autors han publicat molt recentment noves investigacions sobre la dictadura, les perspectives actuals de la dictadura. Es diu sovint, citant a Mark Twain, que la història no es repeteix però rima. Doncs bé, la feina dels historiadors, probablement en aquest cas, i vistes les circumstàncies del món actual, seria identificar aquestes músiques de fons, aquestes melodies que poden ajudar-nos a desentranyar el sentit actual dels esdeveniments i dels fets. Jo espero que vostès puguin gaudir, puguin aprofitar aquest curs. Els recordo l'estructura. Ara, en primer lloc, intervindrà el professor Julián Casanova entorn a la figura del general Franco. Després tindrem una conferència del professor Miguel Ángel del Arco, que ens parlarà de els primers anys del franquisme, i després hi haurà una taula rodona entre els 4 ponents coordinada pel professor Jaume Claret. Llavors hi haurà el descans per dinar i a la tarda la professora Carme Molinero ens parlarà de la segona part de la dictadura. I demà, el dia de demà, es
començarà amb la conferència del professor Nicolás Sesma, que ens presentarà una perspectiva internacional sobre la dictadura, i seguidament hi haurà una taula rodona entorn a l'antifranquisme, amb algunes persones que ens poden fer una aproximació biogràfica i intel·lectual de la qüestió. Desitjo que el curs els resulti molt profitós i res més, comencem. Molt bé. Res, aprofitarem que no hi és per fer una mica de glosa del professor Casanova. Entenc que si us heu matriculat d'aquest curs, evidentment ja coneixeu qui són els ponents i que, per tant, sou conscients de la seva vàlua. Voldria destacar que quan vam contactar amb tots ells, tots de seguida es van mostrar predisposats a venir i, de fet, totes han estat les primeres tries que teníem dissenyades amb en Joan Fuster. Per tant, en aquest sentit, crec que hem tingut molt de sort en poder configurar aquesta alineació. Bé, sobre el professor Julián Casanova, ell és catedràtic de la Universitat de Saragossa. És una universitat en la qual des de fa uns quants anys hi ha un nucli molt important d'historiografia espanyola de qualitat, fundada per Juan José Carreras, i després continuada amb tota una sèrie de gent, Ruiz Carnicer, la mateixa Ángela Cenarro, que era companya de despatx del professor Casanova, etc. Jo no volia fer un llistat d'obres ni res, però sí explicar potser dues característiques que defineixen, al meu parer, una mica la trajectòria i el caràcter del professor Casanova. Jo fa potser 25 anys que el conec, quan, sent un jove investigador, necessitava uns papers que hi havia a l'arxiu de Saragossa, de la Universitat de Saragossa, on una bibliotecària arxivera molt celosa de la propietat dels papers em va negar a poder accedir als papers, va dir que els papers eren seus i no podia accedir-hi, i llavors se'm va dir, vés a veure el professor Casanova, que encara no era catedràtic, que igual et pot ajudar. Li vaig explicar el meu cas i em va dir, sí, que puc ajudar. Es va aixecar i resulta que el seu despatx tenia tots els papers que jo necessitava. Se'ls havien dut de l'arxiu, sabent que l'arxivera no me'ls deixaria, i els tenia al seu despatx. I per tant vaig poder fer feina a Saragossa, al seu despatx, les 2 setmanes que vaig estar fent feina allà a la universitat. Bé, i res, volia explicar dues característiques que crec que defineixen una mica el personatge, el professor Casanova. La primera és la qüestió de l'ambició intel·lectual. Si es ressegueixen una mica l'obra del professor Casanova, veuran que ell mateix ha anat tornant-se en els darrers anys en fer obres de caràcter internacional o d'objectiu internacional amb obres més properes de la realitat espanyola. És a dir, el penúltim llibre que va fer va ser Una violència indòmita, que era un llibre d'ambició global, i després ara aquest últim que ha fet, aquesta biografia de Franco, i això ho ha fet constantment. I no només ho ha fet a la seva trajectòria com a acadèmic investigador, sinó també amb la seva trajectòria docent, ja que tant és professor a la Universitat de Saragossa com a la Central European University de Budapest. És a dir, aquesta idea de que els historiadors d'aquí ja no només s'encarreguen de coses d'aquí, sinó que tenen una ambició d'anar fora. I això en Julián sempre ho ha destacat i ho ha practicat, perquè és molt fàcil dir-ho, però és complicat fer-ho, i ell ha fet aquestes dues coses. Ho ha dit i ho ha practicat. I la segona cosa, que és més recent, d'una conversa que vam tenir, ara deu fer 2 o 3 anys, en uns Premis Planeta, que ella em deia o els historiadors sortim al carrer o deixem de tenir funció, deixem de tenir utilitat. I ell em destacava una cosa que és veritat, i si l'heu pogut seguir tant a les seves col·laboracions habituals amb la Julia Otero o a la 24 hores del Xavier Fortes i en altres mitjans de comunicació, és adaptar el discurs, que no vol dir el contingut, vol dir adaptar la forma en els formats que t'estan demanant. I ser capaç que si et diuen que has de resumir a l'Ucemas en 3 minuts, resumir a l'Ucemas en 3 minuts. I si et diuen fes una comparativa de tal cosa, jo crec que això és important. Aquesta importància, aquest esforç que ell ha fet per acostar la història a la gent i fer-la útil, fer-la present. Crec que aquestes dues característiques defineixen bastant bé la seva trajectòria. I, de fet, com veureu, la conferència que ara segueix és una cosa que ell practica. És a dir, és un gran divulgador, és un gran comunicador i, a més, sempre manté aquesta mirada de dins i de fora. Julián, eixa la glossa. Bé, i encara més important, és fill de Valdealgorfa, que és un poble de la província de Terol,
que els recomano veure perquè és una zona Y bastant hablo bonica. catalán en privado porque soy de la... Està tocant la franja, Moltes gràcies, com vulguis, Julián. Muy bien. Pues nada, buenos días. Yo estoy encantado de poder estar aquí y gracias a Jaume y a Joan por pensar en mí para este curso y también por estar rodeado de colegas a los que conozco hace muchísimo tiempo. Y yo quiero hacer un recorrido de Franco que lo voy a situar en una perspectiva internacional, pero con las personas que coexistieron con él, para saber cómo le explicaría yo a una persona que se supone que quiere escuchar, ¿no? Que es joven, que sabe muy poco sobre Franco, pero le quiero decir, le quiero explicar cuáles eran las peculiaridades de Franco, las similitudes y diferencias respecto a la gente que estaba alrededor en aquellos momentos en Europa, ¿no? Y lo primero que le diría es que su año de nacimiento, 1892, pues es un año, en los 80, en los 90, nace una generación que ellos no lo sabían en aquel momento, pero que se van a convertir en toda Europa en lo que Robert Wall llamó The War Generation, o la generación de la guerra, la generación que lucha en la guerra. Hay tres generaciones, una que ya está mayor para luchar, ¿no? Que han nacido antes, que son políticos importantes, pueden ser personas importantes, intelectuales importantes, pero no van al frente, no van a ir al frente de guerra, que el frente del 14 es una cosa nueva en la historia de las guerras, nueva y brutal. Ahí nació el concepto de la brutalización de la guerra en las trincheras que sacó George Mosse, ¿no? Y es una generación de guerra que tiene por arriba esa generación y a otra generación que le sigue, que es la generación que nace en los primeros años del siglo XX, no va a la guerra, pero la Primera Guerra Mundial le radicaliza. Son los retoños de los anteriores. En realidad, las políticas más radicales de todo el momento de las limpiezas étnicas, de la violencia extrema durante la Segunda Guerra Mundial, la van a llevar gente nacida en el 5, en el 6, a partir del 1, ¿no? Eichmann y Heydrich son unos buenos ejemplos, no están en la guerra, y para que se den una idea, pues aquí sería Serrano Suñer, nunca hubiera podido combatir en la Primera Guerra Mundial, o estaríamos hablando en términos políticos de Sendero, de García Oliver, nos podríamos ir a muchísima gente diferente, ¿no? Luego, en primer lugar, esta generación de la guerra, que combate en la Primera Guerra Mundial, pero Franco no combate en la Primera Guerra Mundial. Pero mientras esta generación está en las trincheras, después hablaré un poquito del concepto ese de brutalización y de lo que vino después, Franco ya está en África. Luego ahí tenemos una perspectiva que si lo quisiéramos trazar en perspectiva comparada, porque toda esta gente de la que voy a hablar, casi todas, excepto Horthy y alguna persona que viene de la Armada, son personas del Ejército de Tierra o personas que combaten en el Ejército de Tierra. Si Franco hubiera seguido la tradición porque no hubiera habido la pérdida de las colonias, Franco hubiera ingresado en la Armada y posiblemente no hubiera estado en julio del 36 protagonizando el golpe de Estado, porque no son ellos los que llevan todas estas políticas de brutalización de la que voy a estar hablando. Y no participan en la Primera Guerra Mundial, pero digamos que tienen pensamientos y acciones en la Primera Guerra Mundial muy similares a las que tienen todas esas personas de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles son esos pensamientos? En primer lugar, un agravio en el que algo está cambiando, están perdiendo territorios, han perdido la guerra, han perdido el imperio y hay culpables de todo eso. Está el enemigo exterior, que es el culpable, quiero decir, Austria-Hungría está claro que tienen un enemigo que es Italia,
Alemania tiene un enemigo que es Francia, ya lo habían sido en Prusia, pero tienen enemigos también, empiezan a tener enemigos también internos. En la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, liberales, demócratas y socialistas, que además habían sido pacifistas hasta el 14. Me fijo en estos dos porque Franco los incorpora. Franco ya vive en la Academia General Militar, donde va en 1907, con 14 años, ¿no? El mismo año que su padre abandona el hogar, él va a la Academia de Toledo, no es general, perdón, la Academia de Toledo, y allí ya vive este mundo en el que se han perdido las colonias por culpa de los políticos en general, y van a ir incorporando enemigos. En el caso de Franco y el mundo de la generación de guerra, socialistas, y como en mitad de la guerra surgen las dos revoluciones de Rusia, van a incorporar también a los bolcheviques y a los comunistas. Y en el caso de Franco y de otros, van a aparecer los judíos, menos en el caso de Franco, que en la larga tradición antisemita que saliendo de la Unión Soviética está en el centro y el este de Europa, pero sí que va a incorporar una obsesión por la masonería. Digamos que a la altura, cuando Franco sale de África, tiene bien claro quiénes son los enemigos de España, tiene bien claro quiénes son los enemigos que están impidiendo también que allá en África haya una revitalización del imperio español, y tiene también muy claro que esto es qué es lo que hay que hacer para destruirlos. Porque es evidente que ya antes de que Primo de Rivera dé el golpe de Estado aquí en España, en Cataluña, o salga desde Cataluña, ya hay una tradición de todo lo que estoy planteando de los que perdieron la guerra, los perdedores de la guerra mundial, que han empezado ya a ocupar posiciones en forma de paramilitarismo, o en el caso de Horthy, el primer dictador que viene de la ultraderecha en la historia de Europa a partir de 1920. Este es un tema capital, porque los vamos a ver todos. Quiero hacer una interpretación en la que Franco está colocado con toda esta gente hasta el 45. En el 45 va a haber un corte brusco, con toda esta tradición de la generación de la guerra. He hablado antes de la brutalización de la guerra, que vamos a ver también la que sufre Franco y los africanistas en las colonias, y que además, antes de los historiadores, ya nos lo había contado Sender en Imán, nos lo había contado Arturo Barea en La forja de un rebelde, teníamos testimonios de los que habían ido allí, habíamos visto antes los motines antiquintas, por ejemplo, la Semana Trágica en Barcelona. Entonces, desde ese punto de vista, en la posguerra hay otro concepto que es la misma brutalización, pero personas como Gerbaz, en Vencidos, que cree que donde se brutaliza a la gente no es tanto en las trincheras como en no dejar las armas y no reconocer la derrota, en el paramilitarismo posterior. Decenas de miles de personas que invaden la calle desde los frentes, que van prácticamente de las trincheras a la calle y que son los responsables de los Freikorps, son los responsables de los Arditi, los que no aceptan la guerra, la Victoria mutilada, que se van con D'Annunzio, o 30.000 personas que se van a luchar a los países bálticos contra los comunistas, después se incorporan en el Ejército Blanco. Es un mundo en movimiento que tiene como eje fundamental la no aceptación de la derrota. Y además la derrota la han causado los políticos. Si alguien quiere ver este concepto, en un país que no perdió la guerra, pero que él mismo cogió el concepto de victoria mutilada, que vaya a la obra de D'Annunzio. Que vaya a la obra de D'Annunzio y que vea cómo cuando se va a acabar la guerra, repito, Italia ganándola, empieza a decir: ya siento el tufo de la paz. Son palabras textuales. El tufo de la paz. Porque la guerra es la que nos identifica. La guerra es la energía. La guerra es la masculinidad. Vuelvo después a Franco y a los africanistas. La guerra es la virilidad frente a la gente que es traidora y que además no tiene la virilidad para defender a la patria o para defender imperios. No solo eso, ya veo el tufo de la paz o lo huelo, sino que además después, cuando fue a Fiume, se convirtió en un héroe,
se convirtió en un héroe, Fiume, la Rijeka actual croata, porque allí desafió al orden internacional, porque Italia no había tenido colonias. Italia cogió territorios muy importantes a costa de Austria, pero no tenía colonias. Y desde ese punto de vista, toda esta generación comparte muchísimas cosas. No son militares todos, que es lo que se ha pensado también mucho. A este joven le diría, te habrán dicho que la dictadura de Franco es una dictadura militar, pero no es militar Stalin, no es militar Mussolini, no es militar Hitler, no es militar Salazar, ¿no? O sea que estas cosas son las que, en mi opinión, tienen que atraer a la gente con el conocimiento de la historia, más que una cronología en las que le expliquemos los hechos, país por país, personaje por personaje, que sepan captar con telescopio todas estas cosas que creo que son básicas para comprender todo eso. Todos ellos están en los años 20 defendiendo algún tipo de ultranacionalismo, algún tipo de planteamiento de masculinidad frente al feminismo ya, ¿no? Hay un montón de proclamas de los paramilitares alemanes diciendo que cuando iban a las ciudades y volvían del frente derrotados, ahí les insultaban mujeres con delantales sucios, con greñas, ¿no? Mujeres que después resulta que eran personas que estaban dentro de la política. El asesinato de Luxemburgo siempre se ha visto que es un asesinato como de una persona socialista, ¿no? De una persona que hubiera consolidado el comunismo en Alemania, pero hay dos ejes fundamentales que son el género y que era judía. Y judía, mujer y socialista es un concepto que prácticamente llevaba en aquel momento o a la tortura, a la muerte, en muchísimos sitios. Hay más ejemplos de todo esto. Y entonces, desde ese punto de vista, cuando los años 20 avanzan, y avanza aquí Primo de Rivera, hay esta tradición ultrarreaccionaria, ultranacionalista, que está en contra de la política oficial que quieren establecer los demócratas y los socialistas, todos ellos, y que van poco a poco consolidándose en los años 20. El eje de todos ellos, digamos, el héroe de todos ellos es Mussolini. Hitler no ha aparecido todavía, ¿no? Y la radicalización posterior no ha aparecido. Pero todos estos personajes, si les fuera trazando ahora personajes importantes como Pilsudski, como Horthy, toda la tradición en los países bálticos, en Bulgaria, en Rumanía, verían que todos ellos se radicalizan en los años 30, el propio Franco lo va a hacer, ya sabemos, como un hombre prudente en la República, pero cuando llega el golpe de Estado, él ya sabe lo que hay que destruir, se radicalizan y acaban todos después en países ocupados por Hitler, muchos de ellos títeres de Hitler, y todos en el 45 acaban o procesados o muertos, o salvados gracias a la Iglesia Católica del Vaticano en otros países, viviendo en otros países. Pero la mayoría de ellos, cabeza abajo, en una horca y además ejecutados en actos públicos, en escenarios públicos. Esta es la generación de Franco. Vuelvo a plantear todo este tema, pero cuando en el 45 desaparecen, Franco y Salazar se quedan solos en todo este proceso, porque todos los demás han desaparecido. Después va a venir una tradición posterior que va a generar el golpe de los coroneles en Grecia, porque tiene un semiparlamentarismo. Todos los demás países que habían estado ocupados por Hitler o por los movimientos fascistas van a estar ahora ocupados por la Unión Soviética. Luego hay una paradoja. La Unión Soviética nunca pudo extender la revolución después del 17-18, que era el gran miedo de toda la burguesía, de toda la gente de orden en Occidente, y paradójicamente la que ocupó prácticamente todo el continente fue la revolución fascista, como la llamaban ellos, o el ultranacionalismo, o movimientos reaccionarios, y a partir del 45 es al revés. Desaparecen todos los movimientos fascistas o ultrarreaccionarios, queda solo Salazar y Franco y todo lo que habían sido zonas de ocupación de los fascismos acaban estando en países comunistas. Este es un elemento fundamental.
que ha destacado mucha gente. Ya sé que en España algunas de estas cosas no han tenido ningún interés, pero hay autores como Tigros, que hace mucho tiempo, que dijeron que todos estos países ocupados por los nazis habían pavimentado el territorio para cuando llegaran los comunistas. Primero, habían suprimido a las clases dominantes, porque habían eliminado a los judíos, en los cuales tenían una buena parte de las fuerzas productivas. Luego, cuando llegaron los comunistas, había muy poca clase dominante que eliminar, que estaba prácticamente eliminada. Y en segundo lugar, habían generado políticas de nacionalización, de políticas de nacionalización a través del Estado, que después el movimiento comunista se superpuso a eso. No es el concepto de que socialismo o comunismo y fascismo son lo mismo de la Guerra Fría, no, no. Son análisis de economía, de cultura, de política, que son muy interesantes. No hay un año cero en el 45, donde todo se acaba y empieza algo diferente y algo nuevo. Ni hay año cero en los antiguos países democráticos o que habían sido fascistas y ahora pasan a ser democráticos, donde la desnazificación tuvo muchos límites, y mucha gente que había estado con el fascismo se incorporó en la administración, se incorporó en Alemania, se incorporó en Italia, más en Italia que en Alemania, donde gente, además, que había sido muy importante dentro del fascismo, no es castigada después del 45 y pasa igual en todos los demás sitios. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué sirve para Franco? Bueno, pues sirve para ver qué tipo de mentalidad más de ideología había en el africanismo en aquel momento y que no era tan peculiar solo al africanismo. Porque ahora muchos autores han tratado de mostrar que toda la brutalización de la Primera Guerra Mundial es un rebote de lo que esos países, que se supone que tenían una versión civilizadora de la historia, Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, habían ya llevado a cabo en las colonias a finales del siglo XIX, principios del XX. O sea que aquellos good times que había en Europa en 1900, que las clases dominantes estaban muy contentas, lo que viene es progreso, lo que viene es industrialización, cuando llegó el 14 rebotó una parte sustancial de la violencia en las colonias. Una violencia que tenía algunas características. Allí en las colonias, en nombre de una raza superior, se habían cometido ya políticas de exclusión y de exterminio, no estoy hablando políticas de genocidio, políticas de limpieza étnica, políticas de exclusión o de exterminio en nombre de una civilización superior cristiana y blanca, porque Europa en aquel momento está dominada por el hombre cristiano y blanco. Y ese es un concepto muy importante que vale para Franco y para todos los africanistas, por supuesto. En segundo lugar, ya no estaban separados los ejércitos, han roto con el frente y retaguardia, han eliminado a mujeres, han empezado ya a castigar a niños, han roto con lo que eran los vínculos o los valores de la guerra. Luego el 14 no es nada nuevo, según las últimas interpretaciones, sino que el 14 da un rebote de todo esto que había pasado en las colonias. La primera persona que en España pensó en estos términos fue Preston. Digo que en España con Franco fue Preston. Preston ya empezó a anticipar la tesis de lo que Franco hacía con los rojos es lo que los africanistas y él habían ya llevado a cabo en las colonias, que significa una ruptura de valores porque los que están enfrente normalmente no son un ejército formado, sino que es gente que está en la retaguardia. Y prueba de esto es que más que la violencia en el frente, en la Guerra Civil Española, nos llamó la atención desde el primer momento la violencia en la retaguardia. Y la violencia que es mayor, que es la columna de la muerte, llamada columna de la muerte, que sube por Badajoz hasta Madrid, es llevada fundamentalmente por africanistas. Y la mayor parte de los sitios donde hemos detectado una mayor represión a partir de julio del 36 son africanistas. Africanistas oficiales o jefes como tenientes coroneles. Que, por cierto, hasta el 75 no había ciudad, yo vengo de Zaragoza, no había ciudad que no tuviera 10 o 15 nombres de calles de estas personas y cuando después los analizabas son los que habían estado detrás del golpe militar. No estoy hablando de Calvo Sotelo, no estoy hablando de Mola, no estoy hablando de Sanjurjo, de Franco, sino los locales. Además, en el caso de Zaragoza, estos africanistas habían estado en la Academia General Militar con Franco. Luego, este es un
Este es un concepto que me interesaría destacar, porque siempre se dice, no, no tenían ideología. No, el ejército español no había ideología, sabía lo que había que destruir, pero no lo que tenía que construir. Yo lo que estoy planteando es que han captado han captado un hilo conductor de esta tradición ultrarreaccionaria, insisto, que pone énfasis en la masculinidad. La masculinidad es la patria, la virilidad, los traidores están afeminados. Hay todo un concepto, toda una simbología de todo esto, y además han ido incorporando el fascismo. Posiblemente en el caso de España menos, con los militares hasta el 36, ¿no? Porque España no tiene un partido fascista de masas hasta prácticamente iniciada la guerra. No lo tiene, es muy tardía la creación de un partido, hay grupúsculos anteriores, pero el hecho de que José Antonio Primo de Rivera funde la Falange a la altura de octubre del 33, ¿no? Cuando ya Hitler está en el poder, significa que España lleva de 8 a 10 años, con la mayor parte de los países, de retraso para formar un movimiento fascista. Este sería el primer panorama que me gustaría destacar. Con lo cual, Franco se parece, en mi opinión, más a Horthy y a los militares del este en aquel momento que a los militares occidentales o que a la gente que después va a estar subiendo con el fascismo italiano. Todos estos africanistas, además, tienen una oportunidad de enseñar todo eso en la Academia General Militar. Porque cuando a Franco le dan, como decía Sanjurjo, el juguete suyo, que fue la Academia General Militar en Zaragoza, Franco elige a todos los profesores, no por méritos de docencia o porque van a enseñar bien, sino porque han pasado al menos 5 años en África, todos con él. Luego, todos los que van a estar en Zaragoza, que son muchos, los podemos identificar con nombres, ¿no? Todos han estado en África, todos están enseñando en este momento, y las 2 promociones que salen de la Academia General Militar, el 90% oficiales, el 90% está con el bando franquista en el momento que sale la guerra. Y van a ascender rápidamente en la guerra civil, de la misma forma que los que les enseñaron en la academia ascendieron por méritos de guerra en las colonias. Y además esta percepción africanista, que también se da en otros sitios, es que los militares auténticos son los que se dejan la piel en África, no estos que están en las oficinas. Y hay un momento en la guerra que se ve perfectamente la antítesis de Franco es rojo, el contraste con Franco es rojo, la forma en que rojo ha subido, aunque había pasado también por África, y hay un momento realmente que es octubre del 36, donde en España nacional o la España rebelde o la que se ha sublevado hay un general mandando y unificado el poder, y en la España republicana, desde septiembre, pero en ese momento, hay un socialista, Largo Caballero, ujetista, que venía de la tradición obrera, nunca ha presidido un gobierno. Un dirigente obrero como Largo Caballero, que ha incorporado ya a 2 ministros comunistas, la primera vez que en un gobierno occidental se incorpora a ministros comunistas en la historia, y no solo eso, sino que a principios de noviembre incorpora a 4 ministros anarquistas, que era como el colmo de la participación en la política. Yo que me dediqué mucho, y la tesis doctoral al anarquismo, corrieron ríos de tinta para explicar primero por qué habían entrado en el poder y después la traición que había significado para las ideas anarquistas que 4 ministros entraran allí. Por cierto, nadie hablaba de Frederica Montseny en términos de género. Cuando la gente, los anarquistas y todos se referían a Frederica Montseny, lo digo para que vean ustedes que a veces la aplicación desde el presente la proyección desde el presente al pasado causa muchos problemas a los historiadores, porque eso no es cierto. Cuando se hablaba de Frederica Montseny en los años 30, cuando entra en el gobierno, se habla como hija de 2 intelectuales, hija de bohemios, que viene de una tradición de familia, pero nadie subraya el tema de mujer. Es más, ella escribe unas memorias, escribe unas conversaciones, escribe análisis después y dice: yo nunca me consideré feminista. Yo creía que la liberación del hombre
de la humanidad era también la liberación de la mujer. Y había un movimiento feminista que sale en aquellos momentos que se llama Mujeres Libres, que aquí lo rescató por primera vez Mary Nash, una vez más una hispanista, haciendo cosas que aquí no se hacían, y ya Mary Nash probó por primera vez que Mujeres Libres era posiblemente el primer movimiento en la historia de Europa que había reconocido que la explotación de la mujer tenía una doble especificidad. La explotación del capitalismo y después la explotación del hombre sobre la mujer. Nunca Frederica Montseny reconoció aquello, pero es bastante significativo que hubiera una mujer ministra y además de sanidad, en aquel momento era una modernidad, construir o edificar o crear un ministerio de sanidad, el silencio que hubo en torno a ella y cómo en la transición al principio se recuperaba a socialistas y a comunistas y se tardó en poner una placa en el Ministerio de Sanidad con el nombre de Frederica Montseny. Entonces me parece que todo esto está en un contexto que es el que quería dar. Por supuesto, todos estos africanistas, si no hubieran dado un golpe de Estado y hubieran ganado una guerra civil, hoy hablaríamos de africanistas en las colonias. Pero es que ahora viene una parte que es un epílogo fundamental, que es su papel en el golpe de Estado y en la guerra civil. Y esto ya es algo muy importante. Ahí yo destaco en la bibliografía, porque no suelo poner este tipo de análisis en el libro, destaco en la bibliografía que antes del 36 Franco era el general más joven, se decía, de brigada de Europa. Antes del 33, del 36, había sido un héroe en África, había coleccionado medallas y méritos militares. Nadie había escrito una biografía de Franco. Nadie había escrito una biografía de Franco, mientras que biografías de militares en los otros países teníamos bastantes. Es decir, que la vida de Franco se empieza a recomponer a partir de que el 1 de octubre lo elevan a la categoría de jefe de gobierno del Estado español, generalísimo y caudillo. Ahí empieza un culto. Ahí empieza un culto que es un verdadero carisma. Ya sé que la gente piensa que el carisma, tomando a Weber, es que tú pongas como Chaplin con Hitler el micrófono aquí y lo dobles de lo bien que hablas y lo demagogo que eres, llevar a las masas, pero el carisma de Franco es otro. Y el desprecio que ha habido en torno a Franco, de que si tenía la voz que no se parecía en nada, que si además hablaba muy mal, que si además... Todas esas cosas no son las que hay que explicar para ver por qué conquistó el poder, por qué lo auparon al poder, por qué tuvo esa amistad tan profunda y esa subordinación tan profunda hacia los movimientos fascistas y por qué después de que los demás murieron todos en el 45, él fue capaz de durar 3 décadas, y no solo a través de la represión, ¿no? Este sería el primer balance. Y por supuesto, yo mantengo ahí en la biografía, porque acabaré al final, he preferido hacerlo al final en vez de al principio, qué es lo que yo ofrezco en la biografía y por qué creo que la biografía es relevante. En mi opinión no puede serlo y eso lo abro a debate, pero lo que está clarísimo es que el golpe de Estado y la guerra civil, en mi opinión, planteó que África fue la universidad de Franco y que el golpe de Estado, como venimos de la universidad, el golpe de Estado y sobre todo la guerra civil fue su tesis doctoral. En la guerra civil es el momento de la brutalización, es el momento de la máxima movilización, es el momento en el que al principio tiene un Estado con su hermano Nicolás, que cuando llega Serrano Suñer le dice: tú lo que tienes es un Estado campamental, mueves la tienda de campaña de un sitio para otro, tú necesitas un Estado a lo nazi o a lo fascista, y esa persona es Serrano Suñer. Y ahí aparece un personaje claro, clave, Serrano Suñer, al que ha conocido en Zaragoza, en años felices para Franco, y en años felices sobre todo para Carmen Polo, que mucho África, pero estaban bastante cansados de vivir con el polvo, como ella vio después con moros, ¿no?, despreciando aquello. Zaragoza es la primera vez que viven en matrimonio, ya con la niña nacida, y que viven, que ven los laureles del poder, tienen muchísimas reuniones con el obispo, con políticos, y en ese marco es donde un joven abogado llamado Serrano Suñer, que está allí, que después durante la República va a ser 2 veces
2 veces diputado de la CEDA, en el 33 y en el 36, conoce a Cita Polo, la hermana menor de Carmen Polo, se casan en el año 31, el padrino de bodas es José Antonio Primo de Rivera, de Serrano Suñer, y todo esto tiene unas conexiones muy claras. Creo que también hay que enseñarle a la gente por qué la ficción es tan atractiva muchas veces, porque es capaz de hacer flashbacks, porque es capaz de buscar los detalles insignificantes que no lo son al final, que no todo es un análisis en el que tienes que decir, y ahora voy a analizar esto, y ahora voy a analizar lo otro, sino que son cosas que vas intercalando en la narración y que los historiadores hemos entrado muy tarde en este tipo de aspectos. Y alguien dirá, pero no, la labor del historiador es hacer análisis académicos y que aparezcan en el Google Scholar y de Abstract. Sí, la razón es esa, pero a lo mejor nos quedamos solos y los que leen alrededor son los 100 amigos de alrededor. A lo mejor hay que hacer también otras cosas en un momento determinado si el discurso es que la ultraderecha se lleva a los jóvenes, si el discurso es que los periodistas son los que hacen la historia, si el discurso es que los únicos que salen por la televisión o antes era Pío Moa y César Vidal, ahora son otros, si el discurso es que Vox está manipulando la historia, a lo mejor la forma de combatir eso, no sé si es la palabra, combatir, pero me da igual, la forma de contrarrestar eso, a lo mejor no es la Torre de Marfil, el aula, el curso que se puede hacer especializado. En el momento que acaba la primera fase de toda esta formación, que es la guerra civil, Franco evidentemente ha cambiado. Franco ha cambiado porque ha incorporado durante la guerra civil, ha puesto en práctica todo lo que he planteado de la brutalización, pero ha incorporado toda esa movilización fascista que ha venido a través de la intervención internacional. Ya también Preston dijo por primera vez que él creía, como hipótesis, que las razones por las que había salido Franco y no otro personaje en este contexto era porque él había controlado desde el primero la ayuda internacional y que la ayuda internacional, el paso de las tropas controlada por Franco a la península, le había dado una superioridad respecto a Mola, por supuesto a Sanjurjo, que se había muerto, o a cualquier otro militar. Y que los diplomáticos internacionales hablaban de Franco como ya el capo en Italia, como el jefe que ya estaba claramente, cuando nadie le había nombrado todavía jefe de todo aquello, en octubre ya hablaban de Franco como el personaje importante. Y ya se habían puesto de acuerdo italianos y alemanes de que la intervención, las ayudas, las armas pasarían por Franco y no por Mola, por poner este ejemplo. Así que la guerra aporta, es la consolidación de todo lo que he marcado hasta ahora, brutalización, enemigos, referencia en otros países, porque eso ha pasado en otros países, se ha detenido al comunismo en otros países, pero el comunismo acecha. Es curioso como cuando ve las diferencias uno del antibolchevismo de Horthy, un antibolchevismo que él había sufrido porque, o sea, un bolchevismo que él había sufrido porque ya había habido antes de Horthy durante 5 meses una excepción total en Budapest, en Hungría, pero sobre todo en Budapest, había triunfado un golpe revolucionario de Bela Kun. Es el único país que tiene durante 4 o 5 meses colectivizaciones, muertes de gente de orden, una aplicación de la revolución ahí en Budapest. Luego el antibolchevismo de Horthy tiene sustancia. El antibolchevismo de los africanistas es lejano. Es un antibolchevismo de pensamiento, pero no lo tienen en absoluto como un temor cercano como lo han tenido todos los demás. Aquí vendría en esta fase de Segunda Guerra Mundial, que no quiero ahora diferenciar, que voy al 45, vendría uno de los grandes mitos del Franco y del franquismo y que emergen todavía hoy, pese a que es posiblemente el momento más estudiado en los últimos años a través de fuentes diplomáticas, estoy pensando en Preston, en Viñas, en Moradiellos, ¿no?, que han trabajado muchísimo estos archivos
internacionales, y vendría el mito de cómo Franco salvó a España, no salvó a España, ¿no?, en una cosa así tan abstracta y tan grande, de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Un mito en el que las investigaciones muestran, con palabras como yo las utilizo en la biografía, que él quiere sentarse en la mesa de Hitler y de Mussolini. Y quiere sentarse, y como quiere sentarse, insiste e insiste, y no puede porque no puede ofrecer nada a cambio de lo que en esos momentos Hitler cree que puede darle a Franco, y porque además el ejército está deshecho, por muchas razones que voy a ir marcando los espacios para que la gente después, pues si le atrae, pueda leer este libro o pueda leer otros, porque creo que está muy bien reflejado todo eso. Y ahí cojo precisamente una conversación de Hitler con Horthy. Horthy es ese dictador que ya ha salido en el 20, que está en Hungría. Hitler le pide, pasamos por allí, os tenéis que incorporar a la guerra. Y Horthy le dice, es que Hungría no está preparada para incorporarse a la guerra. Eso ya se le ha dicho también Mussolini, que entra en la guerra cuando Hitler llega a Bélgica, a Francia, y en la guerra está rapidísima, conquista todos esos territorios. Y a Horthy le dice, que me vale para Franco, a Horthy le dice, el que quiera sentarse a la mesa, que participe al menos en la cocina, que colabore en la cocina, que trabaje en la cocina. Que no decir, ¿qué pasa? ¿Que tú quieres el reparto? ¿Tú quieres participar con nosotros, que somos los que estamos luchando? Pues trabajar en la cocina significa pon armas, pon hombres, métete dentro, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, marca todo ese proceso. Y aquí viene uno de los grandes argumentos que yo tengo, no en el libro, sino en la historia, y que creo que comparto con mucha gente, y es que Franco tuvo 3 décadas para revisitar toda la historia, para reescribir la historia frente a todos ellos. Nadie tuvo, después del 45, la posibilidad, ni Mussolini volcado cabeza abajo en la Piazza del Loreto de Milano, ni Hitler, ni Horthy, que se fue y lo libraron, pero todos los demás. Para que se hagan una idea, 5 jefes de gobierno de Hungría fueron ejecutados cuando entraron las tropas aliadas, muchos de ellos al principio linchados, ¿no?, porque el proceso de la entrada de las tropas no es un proceso de garantías. Miles de personas fascistas fueron linchados en Alemania, fueron linchados en Italia, fueron linchados en Francia, sin garantías procesales. Eso duró 46, 47. En el 47 se estaba ejecutando todavía a gente, algunas ejecuciones públicas, como la de Höss, el que dirige el campo de Auschwitz, en el mismo Auschwitz, ¿no? En Polonia se dice que hay ejecuciones que hay 10, 15.000 personas viéndolas en aquel momento. Eso estaba ya prácticamente fuera de Europa. Ustedes saben o han leído a veces en alguna ocasión a Concepción Arenal y toda su batalla en el siglo XIX para que las ejecuciones no fueran públicas, para que la pena de muerte no se aplicara delante de gente. Pues la posguerra del 45 tiene muchísimas de estas cosas. Y desde ese punto de vista, en el 45 acaba todo. Y es verdad que Franco pasa en un momento hasta el 50 en el que es considerado un paria por todos los ganadores de la guerra, por supuesto por Stalin, pero también por Truman, ¿no?, que no le gusta absolutamente nada, por supuesto por los británicos y por los franceses, pero la guerra de Corea cambia absolutamente todo. Y viene una segunda parte muy importante para mí. Después podemos juntarnos, además tanto Nicolás como Sesma como Miguel Ángel del Arco van a hablar de la dictadura, de las razones internas también, de las conexiones con el mundo internacional, pero está clarísimo que la guerra de Corea es un punto fundamental para que Norteamérica se acercara por primera vez de verdad a España, quisiera establecer las bases, las ayudas y la conexión. Y ahí está Truman con toda la documentación que tenemos, que le dice a sus militares que van a negociar por primera vez con Franco, ¿no?, y con el equipo de Franco la ayuda militar, lo que acabaría siendo el pacto en el 53 con Estados Unidos. Y les dice Truman, a mi
no me gusta Franco, además ha perseguido, o sea, fue amigo de Hitler y Mussolini, persigue a los protestantes, él lo era, persigue a los masones, muchos presidentes de Estados Unidos habían sido masones, pero ustedes saben lo que tienen que hacer, porque están al servicio de Estados Unidos. Y Franco, a los negociadores que mandó con los de Estados Unidos, les dijo, firmen lo que haga falta. Y haya aparecido un personaje, ha caído ya en desgracia otro personaje, clarísimo, que es Serrano Suñer, y ha aparecido un personaje nuevo que le ha ido susurrando hace tiempo al oído lo que informes y muchas cosas que van a marcar muchísimo la relación. Personaje clave que se llama Carrero Blanco, que no es compañero de África, que no es compañero de guerra, que no ha participado en la primera, o sea, en la guerra civil, que no es amigo de Franco, que se trataron siempre de usted y que, sin embargo, estuvo 21 años de ministro y prácticamente 30 años detrás de Franco con todo ese tipo de informes. Serrano Suñer cae en desgracia. Desgracia no es solo Serrano Suñer, sino la familia. Yo siempre también explicaría que un símbolo, ya sé que la Iglesia es muy importante, la simbología, la simbiosis, lo expliqué en la Iglesia de Franco, pero a mí me parece que hay un momento en el que uno se da cuenta del servicio de la Iglesia. Es el momento en que Franco se traslada de Cáceres a Salamanca y Play de Niel le cede el Palacio Episcopal para que viva allí Franco. A mí me parece que eso, que la Iglesia, que tiene cientos y cientos de años, un edificio que representa un patrimonio cultural en Salamanca, lo ocupe un militar que ha dado un jefe de Estado. Y cuando llega Serrano Suñer, Carmen Polo le dice a Franco, mi hermana y nuestro cuñado, ¿no?, deberían vivir arriba. Y se van a vivir a un ático del Palacio Episcopal. Serrano Suñer y Cita Polo. A mí me parece que este tipo de cosas, después cuando ya no están, ¿no?, en las biografías tenemos muy pocas biografías, no tenemos una buena biografía de Carrero Blanco, hizo una cosa Tusell con papeles que en aquel momento él vio por primera vez, no tenemos una buena biografía no tenemos nada realmente bueno sobre Serrano Suñer. Había cosas y, por supuesto, todo el mundo cita su descargo de conciencia que hace, ¿no?, porque es un descargo de conciencia en la que aparenta, al final, acaba convenciendo a la gente que en el fondo era un liberal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que nos faltan estas patas, y entra Estados Unidos en la vida de Franco, y aquí me parece que es fundamental, 3/4 de hora acabaré, y me parece que es fundamental, entra Estados Unidos, 3 presidentes llegan a España a visitar a Franco, nunca un político europeo, demócrata, estuvo saludando a Franco, estuvo con Franco, y él saludó, aquí le regalaron unas horas, pero horas muy importantes, a Eisenhower en el año 59, él había dicho después del 53, por fin he ganado la guerra civil, en el momento que tuvo a los pactos y al Vaticano, pero sobre todo a los pactos con Estados Unidos. En el 59 viene Eisenhower. Eisenhower es el máximo exponente del general que ha ganado la guerra. Comparado con Franco, Franco está acostumbrado a un frente de guerra que pueden ser 200 kilómetros. Eisenhower era un general de miles de kilómetros de frente, le da un gran abrazo, le parece que es ahí no hay si es un demócrata, si luchó contra los fascistas o no, sino el militar que me da el abrazo ante todo el mundo. Vino Nixon en el año 70. Un Nixon al que le han dicho que Franco está mal, pero se va de aquí diciendo, todo esto ya lo he sacado a través de los Wikileaks y de las filtraciones que no hubiéramos tenido disponibles, y cuando se va dice, pues está bastante peor que lo que me habían dicho en el año 70, ¿no?, porque se durmió en el coche, y por la noche en la cena prácticamente no habló. En el informe que hace Nixon, según las filtraciones, dice, pero ahí hay un personaje interesante que es el príncipe, que habla muy bien inglés, ¿no?, y que me ha causado muy buena impresión. Esto fue finales de los 70, en febrero fueron Juan Carlos y Sofía a la Casa Blanca. Y Nixon dice que le hubiera gustado sacarle algo a Juan Carlos sobre el futuro de España, pero estaba el embajador y no pudo, ¿no? Y lo que le dice es que, o lo que declara según las filtraciones Nixon, es que le dijo a Juan Carlos,
más o menos. Usted de la democracia no se preocupe, sea simpático. Usted de la democracia no se preocupe, habla muy bien y se dirija de una forma amable a los españoles y sobre todo se haga el simpático. Se lo está diciendo en un momento de máximo esplendor que él cree que está dominando Estados Unidos todo. Recordemos, el año 74, primer caso y único de la historia, espero que pudiera pasar algo con Trump igual, ¿no? Primero y único caso de la historia en que hay un presidente que tiene que dimitir por el escándalo de Watergate. Por cierto, el vicepresidente de entonces, que era Gerald Ford, subió a presidente, ¿no? Y Gerald Ford es el tercero que viene a España a finales de mayo del año 75. Y ha cambiado una cosa cuando viene Gerald Ford a España. Y todo esto me interesa explicarlo porque creo que es la razón por la que Franco tiene el apoyo hasta el final. Y tiene un apoyo importante y no lo va a echar nadie una vez está demostrado que el ejército se ha mantenido unido, salvo en el 74 al calor del abril portugués. Y es muy importante lo que aporta la visita de Gerald Ford, que no tienen las otras dos. Ha caído la dictadura portuguesa, ha caído la dictadura de los coroneles. Y Estados Unidos está profundamente preocupada por el Mediterráneo. Y está preocupada no solo por el Mediterráneo, sino porque hay partidos comunistas importantes en Portugal, en la oposición en España, en Grecia, y ahí el Partido Socialista puede hacer, evidentemente, de un colchón de domesticación de esa protesta. Y viene a España y le dice a Franco que ha estado con Schmidt, y viene de ver a Schmidt, que es el canciller alemán, el jefe de la socialdemocracia, que ha estado en una reunión de la OTAN, y que en la reunión de la OTAN Schmidt le ha dicho que por qué apoya a Estados Unidos ya a un dictador agónico y a una dictadura agónica. Y está claro que la razón es todo lo que estoy planteando de ese tema mediterráneo. Y ya Franco le advierte y ha repetido, aquí no se va a repetir el abril portugués y aquí no se va a repetir la caída de los coroneles. La caída de los coroneles, ya sé que a nosotros nos ha interesado poco otros países, pero en Grecia acaban en un juicio y sobre todo hay un referéndum que echa a el cuñado de Franco, que es Constantino, en un referéndum después de la caída de los coroneles, que a lo mejor hay que decírselo también a los jóvenes lo que significaba eso. Ya había habido varios referenda en Grecia para traer o para echar al rey. Así que Franco muere. Y en este balance que he hecho, me gustaría, además me he centrado en la parte que creo que es fundamental para mí, cuando quiero explicar por qué Franco duró, cuando quiero explicar por qué Franco llegó a donde llegó, cuando quiero explicar, más allá de la represión, el terror, el temor, las muertes, nadie se sostiene 40 años, y menos en una península estratégica como la de España, que está, o Portugal, la ibérica, que está en el mundo occidental. Nadie está 30 años después de la derrota de los fascismos, casi 40 años en el poder, solo a través de la represión, el miedo. Eso es muy tranquilizador, pero esa no es la explicación. Esa no sirve como explicación solo histórica. Esto no es menospreciar a las víctimas, menospreciar a la cantidad de gente que fue torturada, que sufrió. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de mantener el poder prácticamente sin ninguna lucha interna contra él, ¿no? Porque él ya en el hilo conductor a sus colegas siempre les decía lo mismo: ¿queréis volver a donde estábamos? ¿Queréis volver al pasado? A mí, de aquí al cementerio, le dijo a Quindelán. ¿Y qué le dijo más? Si el centinela cae, caeremos todos. Y cuando le venían con el tema de la monarquía, le decía: Primo de Rivera yo lo quería mucho, pero no supo institucionalizar el poder. Es decir, Franco tenía siempre un hilo conductor, pero al final, insisto, esta parte internacional es muy importante. Y no se ha destacado, no porque no haya habido buenos investigadores, estoy hablando en la enseñanza, porque a los españoles nos ha interesado muy poco la política internacional. O sea, yo siempre digo que somos un país que damos historia contemporánea en la especialidad de historia y prácticamente nadie sabe nada de Portugal.
Se acaba la carrera y prácticamente nadie sabe nada de Portugal, a no ser que tenga a profesores que les han introducido, un país al que hemos despreciado, no digamos Grecia. Es decir, nosotros, los estudios de los historiadores económicos, que han dado muchas vueltas de tuerca a la historiografía española, hace tiempo que demostraron que nuestra comparación era con los países mediterráneos, no con Noruega, con Suecia o con esos países. Y con esos había que hacer las similitudes y diferencias. Y creo que estamos también en el mismo eje desde el punto de vista de la política. Si uno quiere comparar el caciquismo, el clientelismo, la corrupción, las relaciones, el peso de la familia, el honor, todo ese tipo de aspectos que hemos sacado muchas veces, estamos en los países mediterráneos. Voy a ir cerrando, pero no porque no quisiera decir más cosas de Franco, sino porque nunca hablo de más allá de 45 minutos. Ya sé que ustedes no se merecen que les diga esto, pero yo cuando hablo 45 minutos le digo a la gente siempre que si la gente se va y has hablado 45 minutos y ha sido una pesadez, dice, ha sido una pesadez pero corta. Y si está bien, pues la gente dice, pues ha estado bien y además ha sido breve. Así que por eso voy a hablar solo 45 minutos y lo voy a hacer cerrando qué es lo que creo que yo he aportado a esta biografía. Y entonces quiero destacar que, en primer lugar, todos los historiadores serios, yo aquí estoy rodeado de lo que considero historiadores sólidos y serios, todos cuando escribimos tenemos en cuenta el legado que nos han dejado los que han venido antes. Así que cuando yo escribo sobre Franco, ¿no?, tengo mucha gente que ha escrito sobre él y a los que he ido conociendo, porque en estos 40 años que llevo trabajando sobre el siglo XX español, he investigado yo, pero he conocido a mucha gente que ha investigado. Luego, cuando alguien te dice, ¿y por qué otro libro de Franco? Y porque nunca lo preguntan sobre Hitler o sobre otros autores, ¿no? ¿Por qué otro libro? Pues tú dices, porque le hemos dado una vuelta de tuerca durante los últimos años y queremos que la gente tenga esta historiografía nueva, actualizada. Luego, primero, un reconocimiento a toda la gente que ha trabajado y un reconocimiento a que se abrieron muchos archivos nuevos y un reconocimiento a que las fuentes ha mejorado todo mucho y un reconocimiento a que los archivos estaban cerrados a cal y canto o íbamos a Salamanca y había una pareja de la Guardia Civil en el año 79, que es la primera vez que entro yo, ¿no? Te dejaban ver documentos solo por la mañana, ni siquiera por la tarde, había que estar en Salamanca solo por la mañana, ni siquiera te dejaban los documentos para por la tarde. Había todavía el personaje que había sido familiar y el creador del museo, o sea, del archivo de represión de masonería y del comunismo, que es el que te decía en el año 79-80 si podías o no podías ver esos documentos, ¿no? Los documentos que queríamos fotocopiar salíamos con un bedel, esto es el año 79, 80, 81, ahí empezó a cambiar. Salíamos con un bedel, íbamos en el coche, normalmente el coche que llevábamos nosotros, ya se imaginan cuando tienes 22, 23 años qué coche teníamos entonces, se salía con ellos, iba a fotocopiar, se fotocopiaba en una fotocopiadora el documento del archivo y después se le daba una propina. En el 79-80 yo he hecho esto decenas de veces. Ha cambiado mucho. Un reconocimiento a archiveros, un reconocimiento a la gente que cuando llegas allí saben decirte aquí hay este documento o aquí no hay este documento, pero no te dicen no va a poder ver este documento porque siempre tenían una excusa. Estaban siempre de reformas o no existía, te decían cuando tú sabías que había allí una asignatura. Esa es la primera cosa que quiero plantear. La segunda que a mí me ha parecido que era el momento de hacer, yo estoy acabando mi vida laboral y quería culminar con una biografía donde mostrara a las generaciones que vienen después la forma en que a mí me gusta comunicar la historia. Porque yo he tenido también, no la obsesión de la masonería de Franco, pero he tenido una obsesión que me llevó desde el principio, cuando salí fuera, que había una diferencia de cómo se escribía la historia en el mundo angloamericano, entre los hispanistas y nosotros. Y eso merecía una vuelta de tuerca o 5 o 6 a cómo narrar la historia. Este es el otro aspecto que me planteé, hacer una cosa que sirviera con una narrativa diferente y, en tercer lugar, que fuera en forma biográfica. La biografía merece una narración distinta. Las biografías nunca tienen el mismo pulso narrativo que los análisis de la historia, las interpretaciones
de la historia. Y allí tuve un punto de inflexión importante porque yo más o menos sabía lo que quería, y es que me invitaron a Ann Arbor a pasar un año sin dar clases, solo para investigar, año 2022-2023, y allí me planteé en Ann Arbor, en una de las mejores universidades del mundo, que tiene una biblioteca y unos fondos y un sistema bibliotecario de 60 millones de euros al año, ¿no? Lo digo porque ya no estamos hablando en términos académicos, cualquier persona que gestione cultura o direcciones generales de cultura que vean qué significa eso. Tenías la documentación al momento, y allí durante un año entero, no haciendo otra cosa, me leí todas las biografías de toda la gente que había coexistido o vivido a la vez que Franco, en Inglaterra, en Francia, las que podía leer en los idiomas que yo podía leer. Creo que eso me abrió horizontes, y ahí tuve una tentación. Ahí tuve una tentación que era, ¿por qué vas a escribir solo la biografía que he escrito? ¿Por qué no haces una cosa que hizo para mí uno de mis mejores amigos, y por decirlo de alguna forma, uno de mis mejores maestros, si no el mejor, que fue Álvarez Junco con El emperador del paralelo? Entonces, Álvarez Junco, si ustedes han leído El emperador del paralelo, un personaje fascinante. Franco es aburridísimo, no tiene nada que ver biografiar a Stalin, a Mussolini, pero no hace falta ir fuera, se le puede decir Lerroux. ¿Y qué hizo Álvarez Junco con Lerroux? Escribía capítulos narrativos, muy narrativos, que podían ser prácticamente de novela. Se detenía cuando quería y entonces analizaba capítulos interpretativos, y ahora esto es demagogia, entonces analizaba la demagogia. O el populismo, y analizaba el populismo. O el caudillaje, es decir, en vez de intercalar en la biografía narrativa, detenía. Y entonces esto hubiera pasado a Franco, hubiera sido, y ahora detengo, y fue fascista Franco, y ahora detengo, ganó la guerra Franco por... Entonces pensé que eso no ya se había hecho, que eso lo iban a hacer muchísima más gente, y quise hacer una biografía pura, en el sentido de que iba de la cuna a la sepultura, que no la interrumpía, que yo no hablo por los personajes nunca, que sitúo la narración en estilo indirecto, en ningún momento digo me parece a mí, me parece a... sino que son los personajes los que hablan, salvo en una introducción, en un prólogo, en que sitúo en un telescopio la vida de Franco, con un flashback, que le llamo Requiem, que es el momento de la muerte, hasta después el final. Creo que desde ese punto de vista lo que he tratado de mostrar es que creo, como todos los que trabajamos en la universidad, creo en la educación, creo que la investigación hay que plasmarla en la educación, no somos investigadores puros ni somos educadores puros, hemos hecho las dos cosas en toda la vida, pero también he tratado de demostrar que creo mucho en la precisión y en la difusión de la historia. Y yo siempre digo que si no se precisa bien, si no se difunde bien, los historiadores, nos pese o no, vivamos bien o vivamos mejor, somos personajes o somos personas ajenas a la sociedad. Creo que en España hay muy buena historiografía, creo que en España ha habido cambios sustanciales en la historiografía. Es verdad que veníamos de un panorama que nos hemos podido ganar a pulso, reconstruir toda la historiografía que no estaba, pero creo que nos ha faltado durante muchísimo tiempo que esa calidad académica, historiográfica, que los colegas no dudaban nunca de que estaba allí, se citaba por todas partes, llegara a la gente. Y no solo a la gente, sino a los institutos, a los centros de secundaria. Y ya sé que son sueños nobles, pero alguien puede decir que no es un sueño bien noble que en el año 2025, pese a todo lo que está pasando, uno pueda escribir un libro y tenga el sueño noble de que llegue a gente de centros de secundaria que tienen 18 años, que son mayores absolutamente para todo y que podrían ser mayores también para leer libros. Este es un pozo, este es un proceso que nos ha costado y nos va a costar ponerlo. Así que, dicho esto, pues ha sido un placer estar hoy por la mañana con ustedes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julián.
La voluntat és que ara la gent que vulgui pugui fer preguntes al professor Casanova, preguntes, no conferències alternatives. Us demanaria, doncs, demaneu la paraula, si voleu dieu el vostre nom i formeu la pregunta. Si ha de venir acompanyada d'una breu reflexió, pot ser una breu reflexió, però això, una breu reflexió, no una conferència alternativa. Tenim un micro. I després davant, sí. ¿Comienzo yo? Sí, després. Buenos días. No soy historiadora, soy jurista. En todo caso, este tipo de reflexiones son absolutamente importantes para conocer toda la evolución del derecho en nuestro país y creo que son absolutamente necesarias. Le quería hacer una pregunta pequeña en referencia al momento en que se habla siempre de que si Franco, en lugar de haber ingresado en la escuela militar, hubiera ingresado en la Armada, las cosas hubieran sido distintas. Y me gustaría que esta frase, que se va repitiendo y que hoy también la hemos oído aquí, tuviera un cierto desarrollo de qué circunstancias en aquel momento existían en la Armada. Porque es un tema que se hace un poco de pasada, se sabe sobre la guerra de Cuba y luego sabemos muy poco sobre la marina de guerra. Yo sé por referencias personales, que en el año 20 varios alumnos del Colegio de Huérfanos de la Armada se escapan y se van a la Marina Mercante. No tengo más información porque hay los silencios históricos convenientes. Pero me gustaría saber, precisamente porque cuando se descarta el que Franco no entra en la Armada, cuáles son las razones, aparte de África y todo lo que ya sabemos, de cómo hubiera cambiado, en cierto modo, su historia. Gracias. Bueno, Franco no entra en la Armada porque no sale en plazas, ha perdido las colonias, no, pero eso es básico, porque la formación académica es diferente. Vuelvo a Horthy. Horthy es un almirante, es decir, viene de la Armada y cuando Trianón les quita Croacia se quedan sin mar. O sea, es un regente en una Hungría sin rey y es un militar de la Armada en un país que ya no tiene mar ni tiene barcos. Este es Horthy en el año 20 al año 40 y tantos. Pero había una tradición y se ha estudiado muy bien de lo que significaba ir a la Armada. En aquel momento la escuela estaba en Croacia para Hungría. Esa formación, eso que se ha trabajado mucho sobre los textos en la Academia General Militar, sobre lo que se enseñaba en Toledo, no tenemos un estudio profundo en torno a la Armada. Yo tampoco he llevado la historia contrafactual a muchos lejos, como usted me está planteando que tienes que hacer. Únicamente lo nombras para que la gente sepa que pertenecía a una tradición militar, que era la Armada, que además le gustaba mucho vestirse de la Armada, que la Armada era como una nostalgia en la familia, que su padre, que es una persona que tiene vida disoluta y con la que no va ni al entierro, en raza le mete muriendo como un héroe en la Armada en Cuba. Es decir, está tan presente, está de forma tan obsesiva. Todos los amigos ferrolanos, algunos de ellos mayores, su hermano también, han entrado en la Armada. Siete ministros de Franco fueron del Ferrol. O sea, fueron amigos suyos de toda la vida. Y el último, Antúnez, es que le quiso nombrar en el momento de la muerte de Carrero Blanco presidente y fueron la Camarilla del Pardo quienes van por Arias Navarro. No he ido mucho a las historias contrafactuales. Hay otra que la gente habla siempre. Yo estoy harto de que la gente no vas a... Como explicas historia en positivo, no te vas a esto, pero que la gente decida que a partir del 45, si hubiera entrado Franco en la Segunda Guerra Mundial, hubieran sido un desastre para España. El desastre para España es que Franco hubiera desaparecido en el 45. Entonces, aquella gente que cree que hubiera sido un desastre para España y que Franco hubiera continuado después con el desastre, es que Franco no hubiera estado. O aquella gente que cree que en el año 39, ¿no?, cuando se hubieran ganado los rojos, ¿no?, como dicen ellos, pues entonces se hubiera establecido aquí el comunismo. Primero, no hubieran ganado nunca los rojos sin ayuda Franco, sobre todo británica, y como vemos en el 44 en Grecia,
no se hubiera establecido ningún régimen comunista. Y, por cierto, cuando Franco asimila en la Guerra Fría el anticomunismo, les va muy bien a todos los demás países, porque este es otro tema. Hay un movimiento potentísimo antifascista en Italia que es echado del gobierno, ya no vuelve nunca a un gobierno central en Italia el Partido Comunista. Y hay un movimiento potentísimo en Francia antifascista que ha participado y no vuelve hasta con Mitterrand, el Partido Comunista no se vuelve a reincorporar nunca a ningún gobierno. Entonces, esto de pensar que el antifascismo o la República ganando hubiera creado aquí un movimiento comunista, además estaba Salazar allí. Así que son cosas que se van manejando, pero en el caso de la Armada creo que el tema fundamental es ese. Tuvo que ir muy joven a un sitio que le sacaba de su tierra. No es lo mismo hacer la mili o la Armada en el sitio donde estás protegido que ir a Toledo. La hija de Franco, Carmen Franco Polo, le dijo en un libro que escribieron, una entrevista con ella, que escribieron un historiador que nosotros conocemos mucho, Stanley Payne, y otro que no conocemos mucho, que se llama Izquierdo, y hicieron un libro de entrevista con ella, le dijo que cuando fue a los 14 años, que lo vivió como una humillación y que era muy pequeñajo, ese es el término que utiliza ella, según la transcripción, y que no podía llevar un cedme de verdad y llevaba un cedme de madera, y que aquello lo vivió como una humillación. La verdad es que todos estos aspectos psicológicos me han interesado poco, igual el hecho de que el padre pegara a todos los dictadores tenían padre que les pegaban o estaban muy mal, y entonces puede sacar ahí un análisis freudiano, me interesa poco, pero sí que me interesa la reinvención del padre, por ejemplo, en una España católica, en una España de familia tradicional. Eso sí que me interesa, esas cosas. El resto no, pero le agradezco esto y creo que el tema fundamental es cómo estaba la Armada y cómo fue la Armada después, y el tema de Carrero Blanco, que es el principal personaje de la Armada, que está en su, además de Alonso Vega, pero que está con él, y sin embargo es que no ha participado en la guerra civil, se ha escondido, ha estado primero en una embajada, ¿no? Y no ha sido un combatiente. Y eso es muy raro, tener en la España de Franco y al lado de Franco alguien que no tenga las medallas de guerra. Pues ese es Carrero Blanco. Y es el que más duró y es el que tuvo más impacto en todo esto, ¿no? Buenos días. Me ha parecido muy interesante que en solo 3/4 de hora hayas sintetizado esta perspectiva global del franquismo, sobre todo vinculándola al aspecto internacional. Franco se aguantó por datos internacionales y la monarquía juancarlista también, ¿eh? De todas maneras, yo no quisiera que esta perspectiva globalizante nos hiciera olvidar otra de las causas de la larguísima permanencia de aquel personaje tan mediocre y sin carisma, que es la bajísima catadura moral de las clases dominantes españolas, su crueldad y su ignorancia, y en particular el papel nefasto jugado por la Iglesia Católica Española. Eso yo creo que hay que recordarlo permanentemente. Sí, yo escribí un libro que se llama La España de Franco. Es el primero tuyo que leí. Y no solo eso, sé que es el libro que causó más problemas, porque la gente no estaba... en aquel momento no asumía todo aquello. Además es un libro que es verdad que salió sin notas al principio y a alguien le parecía de ficción. Es decir, que yo creo que Nicolás Sesma, que está aquí, Karma Molinero, Miguel Ángel del Arco ahora que nos van a recordar y les van a recordar y nos vamos a recordar la cantidad de la importancia que tuvieron, cómo dejaron las clases dominantes que no pudieron echar a la República por métodos políticos y permitieron que lo hicieran por métodos armados otras personas que no eran necesariamente ellas. Todo eso lo vamos a recordar, la represión, el miedo, el terror, la importancia del terror, la sobrevivencia, todas aquellas cosas se han estado en los últimos años. Cuando nosotros, pero también de nuevo hay que ponerlo en el contexto histórico. Yo inicié una investigación que se llamó El pasado oculto, con 4 historiadoras y mucha gente colaborando en los registros de funciones. Salió en el año 92, en siglo XXI, y en la prensa aragonesa mereció pues 2 líneas. A la altura del 92 la mayor parte de la gente
que no había sido descendiente de víctimas, no estaba por la labor en aquel momento. Habían salido apenas 2 libros sobre represión en el año 92 y no solo eso, sino que además mucha gente en el año 92 en Aragón, hay 9.000 asesinados, una lista de 9.000 personas, ¿no? Mucha de la gente vio por primera vez que había un registro de defunciones gracias a aquel libro. Y la primera vez que fui a una librería famosa de Madrid, un historiador también famoso me dijo, hombre, es que tenías que haber puesto un disquete al final del libro con los muertos, ¿no? Y yo le dije, no has entendido nada de qué va este libro. Este libro precisamente va de una interpretación del golpe, qué significa el fascismo, qué significó en Aragón, ahí está la iglesia, el ejército, las movilizaciones, y al final hay una lista porque esto es una retribución de alguna forma a la gente que no ha encontrado ni siquiera a sus muertos. En el año 92 había que explicar eso, pero no a la ultraderecha o al PP, había que explicárselo a historiadores que creían que un libro tenía que ser otra cosa. ¿Quién va a leer un disquete en aquellos momentos de aquella gente a la que queríamos llegar nosotros? Así que hay tantos estudios de represión, hay tantos estudios sobre el orden, hay tantos estudios sobre las clases dominantes, hay buenas biografías también de empresarios, se conocen las tramas. Segurísimo que a lo largo de las conferencias hay mucha gente que lo va a recordar. Gràcies. Més preguntes? Si no, yo te quería plantear una cuestión que sé que fue una de las cosas que cuando escribías el libro te planteabas qué importancia darle, ¿no? Que es el tema de la familia, ¿no? Te has referido brevemente, ¿no? al cuñado y a la experiencia de la mujer cuando finalmente se instalan en Zaragoza, ¿no? Pero esa camarilla, a medida que va avanzando el libro, cada vez tiene mayor presencia, ¿no? Y ahora mismo la acabas de citar como camarilla, ¿no? en el hecho de que sea el carnicerito de Málaga y no otro marino el que sustituya a Carrero Blanco, ¿no? Si podrías referirte un poco a la cuestión de la familia, porque creo que es relevante, ¿no? Y, por ejemplo, en este nuevo documental, ¿no? que reciente sobre los archivos perdidos del Nodo, una de las imágenes más impactantes del último capítulo era precisamente el entorno familiar, ¿no? Sí, sí. Y esa idea que se utiliza en la familia también para reinterpretar de cierta forma de ese Franco militar a un Franco familiar, cercano, abuelo, si pudieras hablar un poco de esto. Sí. Bueno, y tiene importancia y en su justa medida en el libro, y me interesó mucho y creo que está. O sea, vamos a ver, no tenemos archivos privados de Franco. Franco no escribió sobre emociones, no escribió sobre amantes, no escribió sobre... en el caso de Stalin hay una documentación muy copiosa en torno a esto, no digamos para la vida de Mussolini o para la vida de Hitler. Hitler tenía 4 secretarias a su alrededor. No, él decía que no se metan en política y menos en el mundo militar, pero son las que hicieron toda la transcripción de todo, y el hundimiento está basado en una crónica histórica de Joaquín Fest y en la última secretaria de Hitler. O sea que aparece, y ahí me aparecen conceptos importantes. El papel de Carmen Polo, ¿no? Que había algo de Palomas de Guerra de Preston. Tampoco tenemos una biografía, ¿no? De esta gente. Pero el papel, sobre todo la aristocratización, todo el tema de los palacios, la forma de los usos en un momento en el que no hay monarquía y Franco es un rey sin corona, ¿no? Todo eso está en el libro, está de la forma que se quejaron los propios militares, cómo había entrado a saco los Martínez Bordiú, ¿no? Y no solo a saco, sino se rompe con el mito de la austeridad, ¿no? Todo lo que es la familia de Franco se rompe con el mito de la austeridad, ¿no? Y la austeridad la cultivaron ellos. Pilar Franco, que tenía 11 hijos, si no recuerdo mal, viuda, y que apenas debería tener una pensión, enriqueció y se enriqueció a todos. Y en su libro post, para dejar constancia de quién era, dice que su hermano se compraba hasta los calzoncillos. El mito de la austeridad. Y además no se lo pasaba a Franco, sino a todo ello. Las cacerías son un elemento fundamental para explicar la aristocratización, la continuidad de todo eso, la forma en que se hacían las cacerías. Bueno, yo lo pongo todo en su justa medida por el eje que un poco la narración indirecta que yo
cojo a lo largo del libro, ¿no? Y no la analítica en ningún momento. El hecho de que Arias Navarro fuera un amigo de Carmen Polo, que fue la que le introdujo en El Pardo, ¿no? No era amigo de Franco, no venía de las amistades, pero estaba allí, estaba en muchas de las sesiones cinematográficas, tenía una buena relación. Por supuesto, el papel del yerno, que es clave, esa cosa que ya nos habían contado, que hubo un intercambio de leches en el pasillo del hospital en el 74 y que lo despidió y le dijo Vicente, que se llamaba Vicente Gil, el médico que llevaba toda la vida, llevaba desde la Guerra Civil, médicos hay muchos, pero yernos solo hay uno, ¿no? Y le mandó una televisión a casa, ¿no? Esa es un poco la... O sea, todas estas cosas van saliendo. La importancia de cuando se casa la hija y ella le dice a la servidumbre que tienen que tratarla como a una reina. La importancia de los nietos, las fotos, los nietos, el nodo, toda esta gente. Después hemos visto evolucionar a los nietos, dónde ha llegado la herencia de todo aquello. Yo creo que sí que se le da importancia. Lo que no hay, y a no ser que la Fundación Francisco Franco haya escondido documentación, lo que no hay es una cosa que nos pudiera decir muchas cosas más sobre la personalidad de Franco, porque no están escritas, insisto, a no ser que se hayan ocultado. Pero todo lo demás sí que sabemos mucho. Por ejemplo, el mito de que le gustaba mucho la historia, no tenía libros en El Pardo, ¿no? El mito de que escribía, no escribió. O sea, todas estas cosas, cuando Eleanor Roosevelt se va de la presidencia, en esas cosas que he dicho antes que había leído todas las biografías, cuando Eleanor Roosevelt se va de la presidencia porque muere, o sea, de la Casa Blanca porque muere su marido, se va al día siguiente. Al día siguiente. La Carmen Polo se va a finales de enero y hay una manifestación para que no se vaya. Hay una manifestación de gente de la ultraderecha fuera para que no abandone El Pardo porque creen que es suyo. Y se va en enero del año 76. Creo que es el 30 o el 31 de enero. Cuando se va Eleanor Roosevelt, según las crónicas, hay 270 cajas de libros en la Casa Blanca que se los llevan al día siguiente. En Franco hay unas carpetas en El Pardo. Si tú reconstruyes El Pardo, realmente no hay una biblioteca. Es decir, que todas estas cosas que forman parte de la vida familiar, ¿no? Creo que está así. La obsesión por la caza, también explicársela a toda esta gente que en estos momentos les aman los animales. La obsesión por la caza no es solo las cacerías, la versión de Berlanga de cómo van allí a vender porteros automáticos, uno de esta tierra. No solo es eso la obsesión de la caza, es matar. Es matar. En la fotografía famosa en la que le invitan a la cacería en Jaén, que se la organiza Utrera Molina. Ya saben ustedes quién es Utrera Molina, que le organiza una cacería y que mandan a un fotógrafo. Esa fotografía la tiene El País, no la hemos podido reproducir, pero El País la tiene con derechos. Y se ven a 5.000 perdices enfiladas como en un campo de batalla, dispuestas como en un campo de batalla. Y al final las perdices están en el lado en el que se hace la fotografía y al final están las 10-12 personas, 3 o 4 damas y los señores allí, que son aristócratas y militares. La percepción de Muñoz Grandes de que algo está cambiando en la vida de Franco desde que entraron los negocios de la familia Bourdieu, que no es solo la familia Bourdieu, es también la familia Polo, que está allí. No, la parte familiar es muy importante y entonces se ha ido desmontando, se ha ido Soler, Viñas, un montón de gente. Preston también introdujo ya aspectos de estos. Pero en un libro de 380 páginas y que yo quería escribir para que lo leyera mucha gente, tuve que jerarquizar lo que yo creía que no me daba más juego, sino lo que yo creía que era más importante. Bueno, y yo le doy mucha más importancia a que sepan por qué se consolidó, quién fue, qué tipo de personaje era, qué tipo de mitos hay en torno a él, que aspectos que son muy interesantes para las revistas de corazón, pero que a mí me interesan menos. Sí, de hecho, estaba pensando que paradójicamente en el 36 el Franco famoso no es Francisco. El Franco famoso es el hermano, que es el aviador y es el que incluso se presenta por listas de Esquerra Republicana de diputados, o sea que es un caso extremo. Ahora, en un país de militares, Franco que pasa por África, Franco que es general,
Franco es una persona muy importante a la altura del 31-36 y ha sido director de la Academia General Militar, que se había creado después de la primera. O sea que Franco es un personaje muy importante, pero dentro de lo que era la estructura militar. Y por supuesto, comparado con Hitler, con Mussolini, que eran unos hooligans y que vienen de abajo, o con Stalin, que tiene que ocupar el poder en otras circunstancias, Franco, cuando llega al poder, era lo que era. Un personaje reconocido, que había luchado en África y que era general y que estaba dando un golpe de Estado con militares. Muy bien. Buenos días, gracias, profesor Julián Casanova. Soy Joan Soler del Ateneo Barcelonés. Me ha gustado mucho esa referencia a que los historiadores han de salir a la calle a explicar, y creo que algún día en el Ateneo nos gustaría contar con su presencia. La pregunta concreta son dos mini preguntas casi. Una es el mito sobre Franco, como que le gustaba mucho el cine y que veía cada día una película, y qué posible relación tiene, y otra sobre su propia película, La raza. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Gracias. Bueno, las dos cosas están muy estudiadas, porque ha habido historiadores del cine en los últimos años. Se vieron cientos de películas en el Pardo. Ahí está, me detengo en esto. Hay programas de mano, o sea que se le daba un programa de mano a la entrada. Se sabe quién elegía, se sabe una persona que perfumaba la sala, se sabe que había un intercambio, o sea, un intermedio donde había un pequeño cóctel o aperitivo. Después, cuando entraron los niños, que empezaron los nietos, que empezó a haber películas también infantiles. Se sabe que se ponía el nodo a la entrada. Todo eso se sabe mucho. Y se sabe de Hitler, se sabe de Mussolini y se sabe de Stalin. Les gustaba muchísimo el cine. Y después se sabe perfectamente cómo pasó a la televisión. Todo esto creo que está muy bien estudiado en los últimos años. Tenemos historiadores del cine que han trabajado muchísimo, los programas, las películas, todo eso. Por supuesto, la televisión, el nodo. Así que, una vez más, nos hemos beneficiado muchísimo de investigaciones muy profundas y detalladas de especialistas en la materia. Y después, raza, yo creo que lo más importante de raza, Romain Gubern hizo un estudio introductorio a raza muy, muy bonito en aquel momento, pero yo creo que la importancia, para mí, la importancia de raza es hasta qué punto raza es una visión de Franco, que no solo es, por supuesto, su guión, sino también todo el tema de la pérdida del imperio, los enemigos de España, la guerra civil, el personaje que representa él, ¿no? El héroe, su padre, el cambio de la segunda raza, que es la que vio muchísima gente, no la primera, donde se suprime todas las referencias a Estados Unidos, se cambia, ¿no? Hay un contexto en el que cambia. También, de nuevo, hay estudios bastante profundos. Entonces, quiero decir que es que la historia, hoy de verdad, la historia de España, hace 40 años no, pero hoy la historia de España, la historia de Inglaterra, está como para que cualquier persona que coja un libro y el libro sea un libro serio, le va a llevar a 150 estudios donde se va a enterar absolutamente de cosas fundamentales. Quien no lo lee es el que viene a una conferencia y te dice: profesor, nunca se ha escrito nada sobre esto. Me puede dar... Porque nunca, a que no se ha escrito nada, dices tú, no, hay 30 libros y 45 artículos, pero nunca se ha escrito nada. Es decir, estamos en una historiografía en la que solo entramos nosotros en eso, pero Raza y Franco, hay material muy bonito sobre ese tema. Las películas, por supuesto, la televisión, lo que significó la televisión para él, lo que escribía él al principio de la televisión, la trombo que cogió de ver el Mundial del 74, no sé si iría con Alemania o con Holanda, imagino con Alemania, ¿no? Pero la trombo que cogió en el 74 por ver fútbol, ¿no? Todo eso está muy bien trabajado. Casi todos los hilos conductores que sacamos en los libros y que sacó con la dictadura Nicolás Esma el año pasado, casi todos tienen hilos conductores que nos llevan a gente que en forma monográfica, local o parcial han tocado esos temas. Porque si no, nosotros no hubiéramos podido dar esas síntesis tan amplias y tan grandes si no tuviéramos delante otro material. Por eso es importante el reconocimiento y saber que en el fondo
nosotros no hacemos un trabajo de invención, sino de guía, de recreación, de imaginación y de investigación. Tenemos, por supuesto, unas normas que compartimos con muchísima gente. Yo creo, acabo esto, yo creo que en la era digital el historiador va a ser fundamentalmente un guía. Ya no va a dar tanto conocimiento como un guía y le va a tener que decir al estudiante: cuida esta fuente que está en internet, que no es fiable, o vete a tal sitio que ya está. Y esa labor de guía es fundamental, porque en el fondo tú haces de detective, ellos no tienen la capacidad de ser detectives y tú les estás explicando cómo buscar al asesino. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Mira, era una pregunta sobre la sexualidad de Franco, sobre su paternidad. Es decir, ¿hay alguna cosa a aportar, aparte de lo que sabemos? No, porque a mí también me planteo y digo, y tengo que decir que si él dudaba de que si era hija suya, no, es que no hay, por supuesto no hay una prueba de ADN, no hay pruebas, con lo cual no entro. No, me interesa poco. Y si mañana, me acuerdo que un historiador bastante famoso, y no lo voy a nombrar aquí, con el que yo he trabajado mucho fuera de España, me dijo: oye, ¿y si hubieras descubierto que Franco era homosexual? Y pues me hubiera interesado muy poco, lo digo en serio, me hubiera muy interesado muy poco. De la misma forma que cuando alguien te dice: oye, ¿sabes que este era homosexual? Bueno, ¿y qué? No, eso hace 40 años tenía sentido. Ahora me hubiera interesado muy poco. ¿Que no era hija ella? Pues lo sentimos, pero estuvo con Franco siempre y los privilegios y todo es como si estuviera siendo hija, fuera hija. Si no lo fue, pues qué suerte tuvo esta señora, que de repente sin ser hija acabó teniendo todos los pisos en Madrid, los palacios y la nieta, la gloria con los Dampierre Borbón. Y si hubiera sido homosexual, pues o fuera, pues entonces estaríamos en el debate actual y entonces alguien diría: pero ¿era no binario? Entonces no he entrado en ese asunto y no creo que sea menos historiador por no entrar o por no descubrirlo. Una pregunta més? Bé, hem acabat un quart d'hora abans. La idea era fer mitja hora de pausa. Si els sembla bé, en comptes de començar a les 12, començarem a les 12 menys quart. Així també no anirem a dinar tan tard. A les 12 menys quart seguirem amb la conferència de Miguel Ángel del Arco, professor de Granada, que ens parlarà del primer franquisme. I no conec molt bé la casa, però diria que hi ha un bar a baix sortint just davant. Si volen fer un café. Sí que quería matizar que obsérvese que yo he acabado un punto, porque después se irá acumulando la falta de tiempo, no digan... O sea, que quede bien claro que en la primera... Se cumplió estrictamente. Se cumplió estrictamente, que es una batalla que yo llevo siempre con los congresos de historia, que se van acumulando porque la gente le dice en 30 minutos y habla 40. Bueno, y muchísimas gracias, Julián. Gracias.